Deseo comenzar agradeciendo a la profesora Carmen Iglesias Cano, directora de la Real Academia de la Historia, su amable invitación a participar en este ciclo de conferencias ya histórico titulado Biografías e Historia, organizado por la Fundación Banco de Santander y la Fundación Cultural de la Nobleza Española, a quienes también agradezco esta gentil invitación. Abordaremos en esta ocasión el tema de la participación española en apoyo del proceso de independencia de los Estados Unidos, que se fraguó entre 1776 y 1783, cuestión de gran complejidad que presentaré a continuación de una forma amplia, señalando algunos de los que pueden ser considerados como sus lineamientos principales, siempre desde una perspectiva histórica, con el fin de permitir y de comprender tanto el contexto internacional en el que se fraguó dicha ayuda, como señalar el devenir de los acontecimientos históricos y las implicaciones que estos tuvieron. Como sabemos, el siglo XVIII fue una centuria rica en acontecimientos en diversos órdenes políticos, culturales y sociales, que marcaron intensamente el devenir de los tiempos posteriores. De entre todos ellos nos centraremos hoy en la independencia de las 13 colonias, hoy británicas de Norteamérica, hoy conocidas como Estados Unidos, ya desde entonces, inicio del denominado ciclo de revoluciones atlánticas, que comenzó en las 13 colonias británicas de la costa este de los actuales, de la parte norte del continente americano, que fue continuado después por la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Haitiana de 1791, y donde la España de Carlos III jugó un destacado papel no siempre aún bien conocido. Un conflicto que dejó de pronto de ser una crisis colonial británica interna para convertirse en una larga guerra internacional, tal y como había previsto el propio rey Jorge III cuando comentó el 26 de julio de 1775 a su primer ministro, Lord North, y cito textualmente: «Tengo claro una cosa, que debemos persistir y no dejarnos desalentar por las dificultades que puedan surgir en cualquier lado del Atlántico». El apoyo encubierto a la independencia de los Estados Unidos, coaligada con la Francia de Luis XVI, fue una de las páginas destacadas del papel jugado por España en el panorama internacional durante el reinado del rey Carlos III, donde la tensión con Gran Bretaña vehiculó casi todo el siglo XVIII y además condicionó profundamente la relación existente entre ambas naciones. Debemos adelantar que el amparo a la independencia de las 13 colonias, entendido en este contexto, no partió de la sintonía con sus ideales, sino con el deseo de atacar los intereses británicos y además así debilitarlos. Resulta significativa la percepción recelosa que de este acontecimiento tuvieron desde España personajes de la talla del marqués de Casairujo o del mismo conde de Aranda, al que luego haremos referencia en varias ocasiones. La contribución de la Francia de Luis XVI ha sido más conocida por la divulgación prestada a este hecho. ¿Quién no conoce, por ejemplo, la Estatua de la Libertad, icono escultórico ubicado en la entrada del puerto de Nueva York, regalo además del gobierno francés con motivo del primer centenario de la independencia de este país? Mientras que la participación española continúa siendo aún menos conocida para el público interesado en esta cuestión. Y ello pese a los importantes esfuerzos historiográficos que se hicieron desde principios del siglo XX, en España me refiero por autores como Yela Utrilla o Gómez del Campillo, pero especialmente desde la década de los 90 del pasado siglo XX. Aquí querría mencionar dos efemérides, dos eventos científicos importantísimos que han tenido lugar desde la década de los 90 hasta ahora en relación a esta cuestión. Uno fue el Congreso Internacional organizado en Madrid en el año 2006 con el título Norteamérica a finales del siglo XVIII, España y los Estados Unidos, en el aniversario del nacimiento de Benjamin Franklin, y otro celebrado recientemente en el año 2018 en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que además ha sido recientemente publicado. E investigaciones que demuestran el decisivo papel de la corona española en el proceso de independencia de los Estados Unidos. Estudios que han abordado esta importante cuestión, desde el punto de vista histórico, pero también diplomático, histórico-económico o histórico-empresarial. Dentro de este panorama de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, de los futuros Estados Unidos, de las 13 colonias inicialmente inglesas en Norteamérica, tenemos que referirnos necesariamente, siquiera brevemente, porque ya ha sido objeto de una de las conferencias de este ciclo, a la Guerra de los 7 años, que como saben se desarrolló entre 1756 y 1763. Fue el primer conflicto, la Guerra de los 7 años, armado a escala global de los tiempos modernos, que desarrolló sus efectos no solamente en Europa, sino también en América y en Asia. De esa manera se la puede considerar una verdadera Primera Guerra Mundial.
En 1762, y entre las consecuencias que tuvo para España esta contienda, La Habana y Manila, ciudades llave del comercio hispano en el Atlántico y el Pacífico respectivamente, fueron ocupadas durante varios meses por los británicos, lo que provocó serios estragos en la economía hispana. Estos y otros acontecimientos ocasionaron que una toma de conciencia de lo que los reinos de las Indias, como se denominaba entonces a la América española, presentaban una problemática propia y que para conservarlas era necesario introducir cambios con urgencia. La ocupación británica de las plazas de Manila y de La Habana durante la Guerra de los 7 años supuso un cambio trascendental en la política reformista borbónica iniciada ya en época del rey Felipe V, el primer rey Borbón de España. La alarma acerca de la fragilidad de las defensas americanas imprimió un nuevo sentido nítidamente defensivo a las reformas que serían promovidas por su hijo el rey Carlos III, momento desde el cual muchas de las medidas transformadoras tendrían una clara dependencia y supeditación a los intereses militares. Es en parte para hacer frente a las enormes deudas generadas por esa contienda y para hacer más eficaz su gestión de las posesiones ultramarinas, los gobiernos de Carlos III en España y de Jorge III en Inglaterra, respectivamente, la Gran Bretaña, emprendieron reformas en sus estructuras ultramarinas para resolver problemas de administración y de defensa acentuados por la guerra o creados por los recientes ajustes territoriales, como acertadamente han señalado autores como Sir John Eliot, en su conocido Imperios del Mundo Atlántico. Ya hemos referido brevemente el caso del gobierno español. En el caso británico, sus medidas terminaron originando en sus 13 colonias norteamericanas una fuerte resistencia a través de la imposición de medidas impositivas altamente impopulares que desembocaron finalmente en una revolución, en unas revueltas, primero y luego una revolución de insospechadas dimensiones al principio. La organización de la soberanía sobre diferentes territorios europeos y ultramarinos a raíz del Tratado de París de 1763. En la pantalla estamos viendo ahora mismo pues diferentes escenarios de esta guerra a nivel mundial y uno de ellos es precisamente lo que sucede en las 13 colonias norteamericanas, en la parte norte del continente durante este proceso de guerra, de la Guerra de los 7 años. Pues como digo, la organización de la soberanía de los diferentes territorios a raíz del Tratado de París de 1763 estuvieron sin duda también en la participación futura de España en la contienda de la independencia norteamericana. Y también de Francia, en apoyo a ese proceso revolucionario, como digo, norteamericano, porque Francia perdió sus posesiones territoriales en Norteamérica, teniendo que cederlas a Gran Bretaña, concediendo también a España la parte occidental de la Luisiana junto con Nueva Orleans. El gobierno español pudo ver en la rebelión norteamericana como una oportunidad para debilitar a Gran Bretaña y quizá incluso recobrar territorios perdidos en anteriores conflictos. Por otro lado, y pese al afán del conde de Floridablanca por restablecer la independencia española en cuestiones de política exterior, acabó imponiéndose la necesidad de actuar de acuerdo con Francia, aliada de España, en virtud del tercer pacto de familia que había sido signado en 1763. Con el fin de contextualizar el tema central de esta conferencia, debemos referirnos siquiera brevemente al movimiento que hizo transitar a la independencia a las antiguas 13 colonias norteamericanas británicas en Norteamérica, cuya imagen tenemos, cuya distribución de los territorios de esas 13 colonias tenemos ahora mismo en pantalla, con la frontera que tenían en 1776, justo el año de la independencia. La razón inmediata de esta guerra de independencia hay que buscarla en los gastos bélicos, como decíamos antes, que a mediados del siglo XVIII enfrentaron a Gran Bretaña y a Francia fundamentalmente. Fue a causa de dichos gastos que Gran Bretaña comenzó a imponer una serie de cargas económicas a sus colonias norteamericanas. Así, por ejemplo, el Parlamento inglés votó en 1764 la ley del azúcar, en 1765 la ley del sello y la ley del acuartelamiento, en 1766 la prohibición del transporte de mercancías a cualquier otro país que no fuera Gran Bretaña y en 1767 las leyes Townsend fueron también aprobadas, que consistían en gravámenes sobre productos como el plomo, la cera o el té. Todas estas medidas fueron consideradas por los colonos como impuestos encubiertos. Protestando por ello, argumentaban que estos impuestos eran ilegales, puesto que las colonias no tenían representación en el Parlamento de Londres. Sir John Eliot ha afirmado, y cito textualmente, que la revolución que movió a las 13 colonias continentales de Norteamérica a romper sus vínculos de lealtad con la corona británica en 1776 fue impulsada por expectativas defraudadas.
A pesar de la tensión en ocasiones armada como la de Boston de 1770 y de las reacciones en contrario a las medidas, la corona británica, lejos de reducir su presión fiscal sobre las 13 colonias, la incrementó con nuevas tasas, como decíamos antes, con el impuesto, con un nuevo impuesto sobre la tasa del té de 1773 y finalmente la concesión del monopolio de la venta de este producto en las 13 colonias a la Compañía Inglesa de las Indias, medida que privó a los mercaderes norteamericanos de los beneficios derivados del transporte y de la venta de este demandado ya por entonces producto. Fue esta última medida, la tasa del té de 1773, la que dio origen al conocido como Motín del Té de Boston de 1773, cuya imagen tenemos aquí en pantalla en este momento, ¿no?, en un grabado de época, donde un grupo de colonos, caracterizado como nativos americanos Mohawks, arrojaron al mar un cargamento de té en el puerto de la ciudad. Estos conflictos culminaron en una guerra a la que los intereses económicos hay que superponer el desarrollo del pensamiento ilustrado. La ideología de la Ilustración halló su cauce de expresión en la Revolución Americana de 1776 y la República que resultó de este conflicto en aspectos tales como lo político, lo social, lo económico o lo ideológico. En la primavera de 1774, el Parlamento castigó a la ciudad de Boston con las conocidas como leyes coercitivas, que conllevaron al cierre de su puerto, el que todos los funcionarios de la corona tendrían que ser nombrados a partir de ese momento por el gobernador y que todos los juicios serían celebrados fuera del estado de Massachusetts al que pertenecía Boston. Estas medidas fueron denominadas por los norteamericanos como leyes intolerables y aunque iban contra Massachusetts, todas las otras 12 colonias se solidarizaron con el estado y comenzaron a organizar sus actuaciones. Fue Massachusetts la que convocó a una reunión a las colonias que tuvo lugar en Filadelfia, en Pensilvania, en el mes de septiembre de 1774 y que es considerado el primer Congreso Continental, al que seguirían otros dos más, y en el que participaron representantes de la práctica totalidad de las colonias, con excepción de Georgia. Este acontecimiento puede considerarse como el inicio de la Guerra de la Independencia. En él se decidió suprimir el comercio con la metrópoli, exigir la restitución de la situación anterior a 1763, es decir, el inicio de las medidas impositivas impuestas por Inglaterra tras la Guerra de los 7 años, y no aceptar ningún impuesto mientras no hubiera representación de las 13 colonias en el Parlamento de Londres. A este primer Congreso Continental le seguiría el segundo, celebrado en mayo de 1775. De forma paralela, Gran Bretaña había reaccionado intensificando la presencia militar en las 13 colonias y la declaración de Jorge III a las 13 colonias como incursas en abierta rebeldía. Finalmente, en 1776, dos hechos condujeron a la independencia: el envío por una parte de mercenarios por parte de Gran Bretaña y la publicación de este volumen que tenemos ahora mismo en la imagen, publicado el 10 de enero de 1776 y que es el Common Sense de Paine. Un texto que era, de hecho, un llamamiento a la independencia al criticar la figura del monarca, de Jorge III, y al propio sistema monárquico y defender la alternativa republicana. Un texto que además tuvo una amplísima fortuna crítica, vendiéndose hasta más de 150.000 copias en los meses que fueron de enero a junio de ese mismo año. El Congreso Continental actuó abriendo los puertos norteamericanos al comercio internacional y solicitando a las asambleas coloniales que estableciesen gobiernos propios. El 4 de julio de 1776, el Congreso aprobó la Declaración de Independencia redactada por Thomas Jefferson y cuyos principios básicos estaban en la cultura política inglesa, principalmente la división de poderes expuesta por el pensador británico John Locke. Es importante recordar que esta declaración no creó los Estados Unidos, que hoy conocemos, sino 13 estados independientes entre sí que consintieron en unirse inicialmente para evitar que Gran Bretaña los sometiera de nuevo. Las antiguas 13 colonias tenían muchos puntos en común, pero también existían muchas suspicacias entre ellas y hasta el final de la Guerra Civil en 1865, una fecha ya muy tardía, estas diferencias no dejarían de existir. Hasta esta última fecha siempre estuvo presente la posibilidad de la separación por cuestiones tales como la esclavitud, el federalismo, la religión y las formas de vida. Generalmente pensamos que los países, una vez que se independizan, se constituyen en la forma política y administrativa que los conocemos en nuestros tiempos, pero en este caso y en otros muchos más que podríamos traer a colación, se demuestra que esto no es inicialmente así. Si algo caracterizó a los Estados Unidos desde el principio fue precisamente la divergencia en todos los sentidos que existía
entre las 13 colonias, diferencias de origen geográfico de los colonos, diferencias de concepciones políticas, diferencias de concepción religiosa, de confesiones religiosas. Lo que consiguió los Estados Unidos en un proceso muy largo que duró gran parte del siglo XIX hasta la final de la Guerra de Secesión de 1865 fue precisamente construir sobre esas diferencias la base de una identidad común, ¿no? Y esa es uno de los rasgos identitarios quizá que podríamos señalar como rasgos de personalidad de los Estados Unidos, ¿no? Hacer de esas diferencias un rasgo de identidad común, y no solamente de esas diferencias, sino también de su respeto a esas diferencias. La independencia, como digo, fue declarada por un Congreso revolucionario compuesto por una serie de representantes de cada colonia, de número variable, que se autodeclararon gobierno central del nuevo país. En 1777 se propusieron al Congreso de los nacientes futuros Estados Unidos los artículos de los denominados artículos de la Confederación, con los que comenzaron a regirse hasta el año 1787, esto es, durante la guerra y la posguerra, y que jugaron un papel fundamental en la puesta en funcionamiento del nuevo país. Fue el 25 de mayo de 1787 que los comisionados se reunieron en este lugar, en el Salón de la Independencia, situado en la ciudad de Filadelfia, donde 55 delegados de 7 estados diferentes, número suficiente para comenzar las deliberaciones, comenzaron a adecuar los artículos de la Confederación a las nuevas necesidades político-económicas y administrativas que iban surgiendo a medida que se iba fraguando la independencia de ese nuevo país. Y posteriormente, de mayo a septiembre de ese mismo año, se elaboró la Constitución, que aquí tenemos en pantalla, escrita más antigua del mundo y que aún está vigente. Una Constitución que tardó 3 años, del año 87 al año 89, en ser ratificada por todos los estados una vez que había sido escrita. Un proceso, el constitucionalista de los Estados Unidos, auténticamente fascinante, que requiere de un análisis monográfico que en estos momentos no nos corresponde realizar. En un principio las probabilidades estaban en contra de los insurgentes. Aquí tenemos un mapa de la guerra y la revolución norteamericana con los hitos principales de la misma. Estas posibilidades, las probabilidades estaban en contra, como digo, de los insurgentes, ya que las fuerzas británicas tenían a su favor la supremacía militar y naval, así como una dilatada experiencia bélica en diferentes continentes, como ya habían demostrado además recientemente en la Guerra de los 7 años. Terranova, Canadá y Nueva Escocia al norte, Florida Oriental, Georgia y Carolina del Sur al sur, y Nueva York en el centro, estaban controladas directamente por la Marina británica y por tropas enviadas desde el continente, desde Europa, hacia las 13 colonias. En octubre del año 77, los colonos, al mando de George Washington, obtuvieron la primera victoria importante en Saratoga, que impidió la llegada de refuerzos británicos desde el Canadá, también británico. Fue a partir de ese momento que el conflicto adquiere claramente una dimensión internacional que analizaremos a continuación con mayor detalle. No obstante, y a pesar de obtener una serie de victorias a lo largo del año 79 en Georgia y en Carolina del Sur, Gran Bretaña no fue capaz de controlar el interior del territorio. Los británicos controlaron durante la guerra las costas y las ciudades principales, o algunas ciudades principales, pero los colonos se mantuvieron fuertes en el medio rural, luchando en milicias de irregular organización, pero muy efectivas en muchos de los casos. En el año 1781, la Marina británica, desbordada, no pudo evitar la derrota de Georgetown. Y finalmente, tras 9 años de guerra, en el año 83 fue firmada la Paz de Versalles, donde, y entre otras cesiones, Gran Bretaña reconoció finalmente la independencia de los Estados Unidos. La victoria inglesa de la Guerra de los 7 años había destruido el sistema de balanceo de poder en el mundo. Por eso es tan importante prestar atención a este conflicto armado que, como decía al principio de la intervención y como ya se ha expuesto en este ciclo de conferencias, duró del año 56 hasta 1763. Y la corona española además sufrió uno de sus primeros golpes de gracia en lo que sería el inicio de la pérdida de sus territorios ultramarinos. De este antagonismo hacia Gran Bretaña surgirá luego, como ya decíamos también, la ayuda financiera que las coronas española y francesa prestaron a la Revolución Francesa. En el año 80, en 1780, Rusia, Suecia, Dinamarca, Holanda y Prusia se declararon neutrales. Portugal, que en un principio parecía que iba a enemistarse con Gran Bretaña, finalmente se aliaron con este país. Mientras, la dinastía borbónica, asentada en España y en Francia, unidos por los denominados pactos de familia, acordaron una política que llevaron a la práctica hasta que se vieron absolutamente obligados a entrar en guerra, apoyando, oficialmente los españoles fueron neutrales, a los revolucionarios norteamericanos.
La participación abierta de España hay que interpretarla en la clave de su deseo de debilitar a la corona inglesa, lo mismo que deseaba Francia, no en la de simpatizar con los ideales independentistas, ya que hay que recordar que esto se podría haber visto, como de hecho se llegó a ver después en el mundo de las posesiones españolas en el continente americano, como un contrasentido, una monarquía que apoya a unos revolucionarios frente a otra monarquía. Sus acciones bélicas, a partir de la declaración de guerra a Gran Bretaña en 1779, se cifraron territorialmente hablando en conseguir la reconquista de Menorca y de las Floridas y en poner sitio a Gibraltar. La corona española, tenemos los retratos de los tres monarcas en liza en este momento. En el extremo izquierdo de la imagen tenemos al rey Carlos III, en el centro a Jorge III de Inglaterra y en el lado de la derecha de la imagen al rey Luis XVI de Francia. Pues bien, la corona española, gobernada en ese momento por Carlos III, se mostró cautelosa desde el inicio, deseando reunir la mayor información posible, no solo a través de los cauces diplomáticos habituales, sino también a través de la búsqueda de varias personas de confianza para ejercer la recogida de información en lugares estratégicos de América. De ellos podemos destacar el que se hizo por orden de José de Gálvez, en esos momentos secretario de Estado del Despacho Universal de Indias, a un comerciante radicado en La Habana, que junto con Nueva Orleans eran los dos focos importantes, no solamente comerciales, sino también de información y de reasignación de recursos o de suministros, y que no era otro que Juan de Miralles y Traillón, interesantísimo personaje, que fue comisionado para desplazarse a Filadelfia, el centro neurálgico de la rebelión norteamericana, precisamente para recabar información con la cual después el gobierno español podría tomar decisiones y valorar en qué medida participaba en ese proceso o no participaba en ese proceso. Junto a Miralles, que es el más conocido de todos ellos, también se envían a otros puntos del territorio a personajes como Francisco Bouligny, Juan José Eligio de la Puente y Regidor, el coronel Antonio Rafelín o otro comerciante habanero, Luciano de Herrera. El gobierno hispano tuvo una idea que el marqués de Grimaldi expresó textualmente de la siguiente forma, y cito: «Es seguro que nos conviene que la revuelta de esos pueblos se sostenga, y nosotros debemos desear que los ingleses y ellos se agoten recíprocamente, eliminándose de esta forma a un potencial futuro competidor en el continente americano». Como ha señalado la profesora Sylvia Hilton, cuando se desencadenó la crisis final, Carlos III realizó las consultas convenientes sobre la política a seguir. Y son numerosos los historiadores que han expuesto, no sin crítica, la política adoptada por el gobierno de Carlos III durante la contienda. Las estimaciones fundamentales, historiográficamente hablando, se han centrado en la posición de Floridablanca, acusado de supeditar los intereses españoles a los franceses. No fue fácil el papel de la corona española, que a pesar de estar bien informada, quería actuar con cautela, con el doble objetivo de minimizar los riesgos y de obtener algunos beneficios de la situación. Tampoco fue sencilla su relación con Francia. Tal y como se percataron los agentes norteamericanos, las relaciones entre ambas coronas desde el principio no eran todo lo fluidas que los pactos de familia podrían hacer suponer. Al principio, los agentes norteamericanos pensaron que al tratar con Francia, España secundaría todas las acciones francesas, pero se dieron cuenta de que España no siempre secundaba las acciones francesas, como también tendremos ocasión de comprobar en unos momentos. Y los norteamericanos, los comisionados norteamericanos destinados a Europa, se dieron cuenta de que, ya digo, esto no tenía que ser necesariamente así, que las relaciones entre Francia y España también tenían sus tensiones y atravesaban sus tensiones por este y otros temas. Claramente, los independentistas norteamericanos entienden que para conseguir que la balanza se decante a su favor en Europa y conseguir el apoyo ansiado de los Borbones franceses y de los Borbones españoles, es decir, de Francia y España, necesitan enviar una serie de representantes o de agentes que garanticen y que expliquen cómo es el proceso y cómo se está desarrollando ese proceso. Son los tres agentes primeros que van a viajar a Europa, personajes muy interesantes y que van a participar o van a actuar en las Cortes de París y de Madrid. Oficialmente, como digo, los Borbones abogaron inicialmente por la neutralidad en el conflicto anglo-norteamericano. De esta forma satisfacían a Gran Bretaña, aunque ésta conocía perfectamente la ayuda secreta prestada a los futuros Estados Unidos, aunque Gran Bretaña hacía un aparente caso omiso para mantener la paz y evitar una guerra general en Europa que tampoco le hubiera interesado porque le hubiera debilitado el flanco europeo y así podría concentrar todos sus esfuerzos en el ámbito bélico norteamericano.
España y Francia habían decidido ayudar a los revolucionarios antes de que incluso ningún agente norteamericano hubiera llegado a Europa. A través de terceros dieron a los norteamericanos armas, municiones, dinero, mantas y otros productos. Y aquí jugaron un papel fundamental personajes que referiremos también en esta conferencia, como José de Gardoqui y su casa comercial bilbaína, cuya compañía proporcionó suministros a los insurgentes y a la que, como digo, luego nos referiremos. La ayuda borbónica se cifró además en los siguientes aspectos. En primer lugar, mantener la Armada británica dispersa, provocando el debilitamiento de su esfuerzo bélico contra los americanos, que estaba radicado sobre todo en los puertos de la costa este. Apertura, en segundo lugar, de los puertos franceses y españoles para los corsarios norteamericanos. Y, en tercer y último lugar, permiso para comerciar en los puertos franceses y a los españoles de Nueva Orleans y La Habana, donde, por ejemplo, el tabaco norteamericano fue intercambiado por municiones y suministros. La futura nación quería que España y Francia entrasen en la guerra lo antes posible, para así poder ganarla y vencer los tres al común enemigo inglés. Pero los Borbones no querían, porque si se perdía la guerra, Gran Bretaña quedaría definitivamente convertida en la dueña de Europa, y si vencía la coalición Estados Unidos, Francia, España, los Estados Unidos podían, como decíamos, convertirse en una seria amenaza para los intereses españoles en América. Es aquí la gran clave de las reticencias iniciales y las suspicacias que despertaron siempre la participación española, incluso en la época, y que también comentaremos después en la voz de algunos de sus protagonistas. Con la misión de comprometer la entrada en la guerra vinieron sucesivamente a Europa Silas Deane, al que tenemos en la primera de las imágenes, vinieron también, que era un empresario de Connecticut, vino también Benjamin Franklin de Pensilvania y Arthur Lee, en el lado de la imagen derecha, miembro de una de las más distinguidas familias de la colonia de Virginia. Silas Deane en París propuso una alianza entre Francia, España y los Estados Unidos el 23 de noviembre de 1776 para satisfacer los objetivos comunes, pero esta fue rechazada. El doctor Franklin, en el centro de la imagen, considerado un modelo estadounidense de la época y un hombre de la Ilustración, un ideal de hombre burgués, a decir del profesor Jesús Pavón, conoció y trató al conde de Aranda en París, que en esos momentos era embajador de Carlos III en la corte de Versalles. El 8 de enero del 77, Franklin dirigió un memorial a Aranda explicando someramente la situación en la que se hallaba su país. Aranda fue partidario de la participación. Siguiendo sus propias palabras, y cito textualmente, el conseguir de dichas provincias unidas un tratado favorable era el objetivo. Y dependía de ello, decía Aranda, y cito textualmente de nuevo, dependerá de ello sacarlas a la descubierta de su aprieto y valerse de esta ocasión para convenir con ellas. Si no se lograse, Aranda, en carta remitida al marqués de Grimaldi desde París el 13 de enero de 1777, previó que los estadounidenses continuarían aumentando su población y extendiéndose a voluntad, como decía Aranda, sin que los españoles pudiesen hacer gran cosa para detenerlos. Por su parte, Grimaldi, quien acababa de dimitir de su cargo como secretario de Estado, no estaba de acuerdo en la participación abierta, aunque sí en la encubierta, con el fin principal de desgastar a Gran Bretaña con una larga contienda ultramarina. Otros personajes, como el secretario de entonces de Marina, Pedro González de Castejón, veían con temor el reconocimiento de España a una nación en América, por el posible efecto perjudicial que este hecho podría tener en la América española. Franklin decía que si los Borbones no actuaban pronto, Gran Bretaña podría ganar la guerra teniendo en cuenta los descontentos que había en América. Y sabiendo que al conde de Aranda le faltaba autoridad para tratar la materia, los tres representantes americanos en París, que tenemos en la imagen, Delane, Franklin y Lee, decidieron que uno de ellos debía partir inmediatamente hacia Madrid. Lee fue el elegido y continuó insistiendo en sus planes, pero el gobierno español no se mostró conforme con ellos, aunque le contentó diciendo que los poderes borbónicos tenían prevista cierta estrategia naval que haría reflexionar a los ingleses antes de entrar en una campaña abierta contra sus colonias. Estamos hablando de en torno al año 1777. En este sentido, la misión de Lee en España fue un éxito al contribuir a la futura entrada de hispano-francesa en la contienda. Fue a partir del mes de marzo de 1777 cuando los Borbones intensificaron su ataque comercial contra los intereses británicos, burlando de este modo su bloqueo de las costas norteamericanas. Por su parte, los ingleses trataron de frenar este comercio y de ahí que aumentasen su presencia naval en aguas caribeñas a lo largo de la costa de las 13 colonias. Desde la Luisiana española se procedió también a ayudar a las colonias a través del comercio ilegal de armas, municiones, provisiones y dinero por el río Mississippi, frontera hispano-británica en ese continente y uno de los espacios claves de la rivalidad colonial en la parte norte del continente americano.
Pero el aumento de las fuerzas hispano-francesas en el Caribe fue lo que provocó a los británicos a entrar finalmente en acción. Francia, que esperaba que España siguiese su senda, entró en guerra de manera pública y además firmó unilateralmente un acuerdo con las colonias insurgentes, la llamada Alianza Perpetua, en febrero de 1778. El conde de Floridablanca consideró esta acción como un error de gravedad que dejaba a España en una posición altamente delicada. Pese al descontento de España con Francia por dicha actitud, la alianza no se rompió, los pactos de familia estaban firmados y finalmente se preparó su flota y a comienzos del año 79 España se encontraba dispuesta a entrar en guerra. Incluso en el año 89 se planteó un ataque sorpresa por mar y por tierra a Gran Bretaña a cargo de una fuerza hispano-francesa, plan que finalmente no llegó a realizarse. En cambio, el esfuerzo español en el Caribe sí obtuvo otros resultados, gracias al mando fundamentalmente de Bernardo de Gálvez, cuyas acciones militares tenemos en pantalla en estos momentos. Fue él el encargado, como gobernador de la Luisiana española, de afianzar las fronteras surorientales y occidentales de los territorios norteamericanos. Durante el periodo comprendido entre el año 1779 y 1781, la participación española en la contienda puede ser calificada de fundamental. La corona, en concreto la Real Hacienda, tuvo que arbitrar diferentes medios financieros para poder acometer sus planes, aspecto que ya fue investigado por el académico Pedro T. de Lorca. Y ello a pesar del enorme gasto invertido en esta causa y de que además la corona española tuvo que hacer frente durante este mismo periodo a diferentes insurrecciones surgidas de las posesiones españolas en el resto de América, concretamente en Quito en el año 65, en Perú con Tupac Amaru en el año 80-83, los comuneros de Nueva Granada en 1781 o las revueltas indígenas de Filipinas acaecidas en diversos momentos de la segunda mitad del siglo XVIII. Como continuación de la acción diplomática de las 13 colonias del nuevo país para conseguir el apoyo o incrementar incluso más el apoyo de España y de Francia, se envía una nueva misión que es la que va a estar dirigida por John Jay. Aquí le tenemos también en un retrato ya de su madurez. En este caso, la embajada de John Jay nos permite hablar también de las percepciones y de cómo los españoles miraron con recelo a algunos de los diplomáticos, por lo menos estadounidenses, a los que consideraban impacientes según las formas diplomáticas de las cortes europeas. También esa impaciencia hay que entenderla por el contexto de esta futura nueva nación que estaba empezando a andar y que necesitaba de apoyos desesperadamente. Arthur Lee y Grimaldi habían mantenido una buena relación, mientras que John Jay se granjeó una fama de altivo entre las autoridades españolas. La duración de la guerra, además, comenzó a hacer también mella en los recursos de las 13 colonias. De hecho, el papel moneda emitido por el Congreso Continental y los gobiernos de los diferentes estados había producido una depreciación del dinero que de un modo inevitable influyó sobre la evolución de la contienda. Para paliar esta situación tan grave, el Congreso Continental envió misiones especiales a Europa para solicitar también apoyo financiero. Una de las misiones fue enviada a Ámsterdam, que intentó que Holanda prestase fondos a cargo de Henry Lawrence, y otra fue la misión de John Jay en calidad de ministro plenipotenciario a España. En su cartera, además de la solicitud de fondos, había otras peticiones tal y como la libertad de poder navegar por el río Mississippi. Debido a la posición española, es decir, activa en la guerra, pero públicamente no a favor de los norteamericanos, de las 13 colonias, Jay no fue recibido en la corte y la relación con su persona se mantuvo en los márgenes de la mayor discreción posible. Muy interesante resulta el testimonio de la estancia en Madrid que proporcionan los escritos de su esposa Sarah Livingston Jay, que han sido estudiados por la profesora Carmen de la Guardia Herrero. El 9 de marzo de 1780, el conde de Floridablanca solicitó a Jay, antes de tomar cualquier decisión, un informe acerca de las cuestiones económicas, militares, políticas norteamericanas. El representante estadounidense lo mandó y se lo remitió el 25 de abril de ese mismo año. Al final España no prestó el dinero que deseaba el Congreso Continental. Sin embargo, si las personas que tenían cartas de crédito estaban dispuestas a esperar 2 años, cobrando un interés por los préstamos, el gobierno, entre tanto, avalaría esas cartas, lo cual también era ya una ayuda. La corona española tampoco cedió en la cuestión de la navegación por el río Mississippi, que aquí vemos en un mapa de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, conservado en el Archivo General de Indias de Sevilla. En el año 81, un preocupado Congreso Continental autorizó al representante norteamericano a aceptar la postura española en la cuestión de la navegación por este importante río, y en ese mismo año Jay presentó una serie de propuestas que pudieran servir de guía en las negociaciones de un tratado que Estados Unidos esperaba poder firmar con España, tal y como antes lo hiciera ya con Francia, un tratado que tampoco llegó a firmarse nunca.
En todo este escenario diplomático a varios niveles, como estamos pudiendo comprobar, es decir, tenemos por un lado la contienda a nivel armado, que se está desarrollando de una manera clara entre los norteamericanos y los colonos norteamericanos, los independentistas y los británicos, después la ayuda francesa, que ha comenzado a ser pública y de una manera también muy activa, y después la ayuda española, que es muy evidente, pero que oficialmente España no se ha posicionado a favor de los independentistas de una manera clara ante Inglaterra, precisamente para evitar lo que antes comentábamos, ¿no? Junto a toda esta acción bélica, acción de apoyo económico encubierto y también acción diplomática de representantes norteamericanos en las Cortes de Madrid y de París, hay también que hacer referencia en ese apoyo español a la independencia de Estados Unidos, de los futuros Estados Unidos, a el papel fundamental que jugaron a algunos actores importantes a través, es decir, el apoyo español no solamente fue directo, sino a través de apoyo militar o apoyo logístico o apoyo en suministros y también incluso apoyo económico, como luego valoraremos, sino también a través de la ayuda a terceros. Y es aquí donde jugaron un papel fundamental personajes como la Casa Comercial de Gardoqui de Bilbao, cuya compañía proporcionó suministros a los insurgentes, cuestión que también ha sido investigada en profundidad por la profesora Reyes Calderón Cuadrado. Una ayuda que se mantuvo en secreto durante los años en los que España no fue oficialmente parte del conflicto, es decir, entre la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 y la Declaración de Guerra a Gran Bretaña en el mes de abril de 1779. La Casa Gardoqui ya había comenzado sus negocios con los colonos en la década comprendida entre el año 65 y el año 75, intensificándose a partir de ese año los envíos y siendo utilizada secretamente desde febrero del 77, también con anterioridad por la corona española, como medio para apoyar el envío de pertrechos y suministros a los rebeldes. En el diario del Congreso Continental se reflejan además numerosas referencias a esta firma comercial y a los envíos que esta firma comercial les proporcionaba. Fue en el mes de abril del año 1778 cuando, alarmados por la alianza franco-estadounidense, los británicos propusieron la posibilidad de una mediación española que finalmente no llegó a materializarse. Evidentemente no se podía materializar porque España ya estaba apoyando de manera encubierta a los revolucionarios y estaba aliada con Francia. En palabras del embajador español en Londres, el duque de Almodóvar, España, y cito textualmente, no puede dejar de hacer el papel que le corresponde, o de una respetable mediadora o de una principal beligerante. Yo temo que de resultas de cualquier suceso entren a componerse las dos naciones y quedemos tibios con los unos y con los otros. Al fin, pues, fracasaron los intentos de Floridablanca de sacar alguna ventaja por la vía diplomática, que se cerró definitivamente en abril del año 79, al entrar España en guerra de una manera ya abierta. Entretanto, se despejaron dos grandes preocupaciones que mantenían el vilo al gobierno. Se solucionó el gobierno español, me refiero. Se solucionó el conflicto hispano-portugués sobre límites en América del Sur, firmándose en octubre del año 77 el Tratado de San Ildefonso y en marzo del 78 el Tratado del Pardo, con los cuales el gobierno español logró desbloquear una importante cuestión de antiguos orígenes que hubiera puesto en peligro las relaciones también entre Portugal y la balanza de equilibrios en ese difícil momento en el que estaban atravesando España, Inglaterra, Francia, y si hubiera entrado Portugal se hubiera desequilibrado aún más esa situación internacional. Hemos insistido a lo largo de toda nuestra exposición en que España no se planteaba apoyar abiertamente la causa rebelde, pero sí pudo, aliada con Francia, declarar la guerra contra Gran Bretaña el 21 de julio de 1779. La prioridad, aquí vemos una de las acciones desarrolladas en el Cabo Santa María, al suroeste de la península. La prioridad fue la reconquista fracasada de Gibraltar. Aquí tenemos el retrato del conde de Colomera, que dirigió uno de esos asaltos. Sin embargo, se consiguieron importantes victorias en las campañas del 79, del 80 y del 81 a cargo de Bernardo de Gálvez en la Florida Occidental, conquistando las plazas británicas de Manchac, Baton Rouge, Natchez, Movila y Pensacola. Un personaje a quien recientemente el doctor Gonzalo Quintero Sarabia ha dedicado una magnífica y completa monografía aparecida este año 2021. En febrero del año 82, el general Duque de Grillón tomó Menorca y en marzo del 82, Juan de Cajigal impidió a los británicos refugiarse en las Bahamas al lograr capturar la isla de Nueva Providencia. Mientras se desarrollaba la última fase de la guerra, las conversaciones entre españoles y estadounidenses evidenciaron la divergencia también de intereses comunes entre ambos países. Aún más fueron varios los problemas que afloraron desde el principio, acerca de asuntos comerciales, límites territoriales, especialmente la zona de las Floridas, y de navegación por el río Mississippi hasta su desembocadura, un foco de verdadero conflicto al defenderse la libre navegación del mismo por parte de los norteamericanos y defenderse que era un territorio cerrado por parte de los españoles, los cuales a partir del año 83 irían minando de manera progresiva las relaciones hispano-estadounidenses. Es decir,
Estados Unidos, el futuro Estados Unidos, las 13 colonias necesitan de la ayuda de España en un primer momento, obtienen esa ayuda de España, pero finalmente cuando empiezan a terminar, cuando esa ayuda fructifica junto con la francesa y la balanza se decanta a favor de la independencia de los Estados Unidos, de esas 13 colonias convertidas después en Estados Unidos, se va a ver que los conflictos entre España y Estados Unidos van a surgir de manera inmediata por estas razones que acabo de mencionar. De hecho, Carlos IV tuvo que ceder a las pretensiones estadounidenses por el Tratado de San Lorenzo de 1795. A pesar de que el Tratado de París del 83 no fue del todo perjudicial a los intereses españoles, existía ya la consciencia del cambio político que la independencia iba a suponer en el panorama geopolítico, no solamente americano, sino de ese mundo atlántico como lo denominamos. De hecho, Aranda predijo, textualmente lo cito, que los Estados Unidos ni serían enemigos de la Gran Bretaña ni amigos de la Francia, y sin duda sospechaba que tampoco serían amigos de España. Quisiera detenerme brevemente también en otro aspecto importante de esa participación española en la independencia de Estados Unidos, deteniéndome en un aspecto que es el de las percepciones hispánicas sobre la Revolución norteamericana y también sobre los actores de esta Revolución norteamericana, fundamentalmente personajes como Franklin, como Washington y como algunos de los personajes que ya hemos mencionado durante la conferencia, ¿no? El primer agente español en Filadelfia, Juan Miralles, aquí tenemos un billete enviado por él que se conserva en el Archivo General de Indias, donde envía el dinero que circulaba impreso por el Congreso estadounidense. La verdad es que es un ejemplar muy raro y muy interesante, impreso en Filadelfia en 1776, es decir, papel moneda. Pues ese primer agente español en Filadelfia, Juan Miralles, al que antes mencionábamos como inicial, uno de los que envía José de Gálvez como compilador de información en las 13 colonias para ver y decidir sobre la participación española en la contienda, y su sucesor Francisco Rendón, dieron también testimonio de la fuerza incipiente de la nueva nación y de su potencial peligro para el futuro para los intereses hispanos en la región. Una página de la diplomacia española en el nuevo país a partir del año 89, trabajada por el profesor Armillas Vicente. El apoyo encubierto de la corona española a la causa independentista norteamericana fue paralelo al deseo de que dichos acontecimientos tuviesen la menor de las difusiones en los territorios hispánicos, por temor sin duda a la propagación de las ideas de la revolución en estos. No obstante, y a pesar de los controles de la censura, esta transmisión sí que se produjo. Dos obras de la época nos ayudan a vislumbrar la difusión de la Revolución norteamericana en los territorios de la monarquía hispánica y a demostrar que ésta existió a pesar de los esfuerzos de la corona por evitar esa difusión, precisamente por no crear un precedente, aunque finalmente ese precedente también estaría sobre la mesa en el momento de las independencias hispanoamericanas. Nos referimos, en primer lugar, a la obra firmada bajo seudónimo por Francisco Álvarez, publicada en Madrid en 1778 y que lleva por título Noticia del establecimiento y publicación de las colonias inglesas de la América septentrional. Obra que está basada en un libro atribuido a Bétel Dumont, es un autor francés, y también otra obra importante son las memorias históricas de la última guerra de la Gran Bretaña, de José de Covarrubias, que fueron publicadas en Madrid en 1783, y donde, mientras que en la obra de Noticia del establecimiento atribuida a Álvarez o firmada con el seudónimo de Francisco Álvarez, no se da noticia de la revolución, sí se da noticia de la misma en la obra de Covarrubias. Ahí sí se trata de la cuestión revolucionaria. A estos dos trabajos de época mencionados, que son, ya digo, muy importantes para demostrar la difusión o para mostrar la difusión, ya está demostrada hace muchos años, de las ideas revolucionarias norteamericanas y en el territorio no solamente peninsular, europeo, español, sino también en los territorios ultramarinos. También se pueden mencionar otras obras, sin ánimo de ser exhaustivo, serían, por ejemplo, la del autor ecuatoriano Antonio de Alcedo y Bejarano, titulada Diccionario Geográfico e Histórico de las Indias Occidentales y de América, obra en 5 tomos, que fue publicada entre el año 86 y el año 89 del siglo XVIII y que gozó de una amplísima difusión tanto en España como en América, y donde también se recogió la evolución de los acontecimientos que se desencadenaron en la Revolución, así como de algunas de las ideas que la inspiraron a esta Revolución. Hubo también otras obras aparecidas originalmente en otros países europeos que tuvieron traducción al español. Es el caso de la historia del establecimiento y del comercio de las colonias inglesas en la América, de Bétel Dumont, que antes mencionaba, o de la obra de Le Bourget, Historia de la última guerra entre la Gran Bretaña, los Estados Unidos de América, Francia, España y Holanda, publicado en Alcalá de Henares en 1793.
Publicaciones, entre otras más, de igual interés, que demuestran ese interés que por los temas norteamericanos se tenía en los círculos lectores hispano-peninsulares. De igual forma, hubo publicaciones periódicas leídas tanto en la península como en la América española por la élite entonces lectora, obviamente, que recogieron los acontecimientos desde varios años antes del año 76. Fue el caso de la Gaceta de Madrid y del Mercurio Histórico y Político, siendo la segunda más rica en comentarios que la primera sobre el proceso revolucionario. Otro de los testimonios reveladores de aquel momento histórico va a ser el que proporcionado por el coronel Francisco de Miranda, que luego tendría un papel muy significado en la independencia americana, que durante su viaje a los Estados Unidos, los futuros Estados Unidos, entre el año 83 y 1784, pudo recoger diferentes noticias que luego vertió en un testimonio, ya digo, muy interesante. Miranda admiraba, por un lado, algunos aspectos de la incipiente democracia estadounidense, mientras que por otro lado no le gustaba el proceso nivelador de los grupos sociales que implicaba este proceso democrático. Ahí vemos también la ambivalencia de posiciones de algunos de los futuros independentistas hispanoamericanos, ¿no? Traemos aquí una última referencia, es la debida a Valentín de Foronda, quien representó a España en Filadelfia durante el periodo comprendido entre 1801 y 1809. En ese tiempo llegó a conocer muy bien los Estados Unidos y a su regreso fue un elemento indispensable para el gobierno liberal español que buscaba la fórmula de una constitución que sirviera a los fines de la moderna España. Escribió Valentín de Foronda un texto muy interesante que lleva por título Cartas sobre lo que debe hacer un príncipe que tenga colonias a grande distancia y que fue publicado en 1803. En este texto exponía que el colonialismo era una posición insostenible en ese momento ya histórico y que, como demostraba el caso de los Estados Unidos, no era necesario poseer colonias ni minas para que una nación fuese rica. Hay otro aspecto también interesante, que es cómo se percibieron las figuras de Benjamin Franklin y de George Washington en España. A raíz de unos trabajos realizados que tuve ocasión de realizar en el año 2016-2017 con motivo precisamente de la conmemoración de ese año dedicada a la figura y a la trayectoria y al gobierno de Carlos III y de su época, pues tuve ocasión de profundizar precisamente en la organización y la proyección que en la España de la segunda mitad del siglo XVIII tuvieron las figuras de Benjamin Franklin y de George Washington. Al igual que la figura de Franklin, sabemos que tuvo una gran repercusión en el mundo francés de la época. Sin embargo, la repercusión de la figura de Franklin en España pues es menos conocida para el gran público, ¿no? Para el público general interesado en estas cuestiones. Ya en el año 1798 apareció en Madrid una primera biografía dedicada a Benjamin Franklin, publicada en español por Pedro Garcés de Marcillas, que llevaba un título muy revelador, Vida del Dr. Benjamin Franklin, sacada de documentos auténticos, donde su autor manifestaba su apoyo a los norteamericanos frente al poder británico. También en el año 1799, El viajero universal de Pedro de Stala proporcionó también una de las primeras aproximaciones a los lectores en lengua española de la personalidad de George Washington y también de la de Franklin, en este último caso, desde sus inicios como impresor y periodista hasta el comienzo de su vida pública. A Benjamin Franklin no le era ingrata la monarquía como sistema político y son conocidas además sus simpatías por las figuras de Jorge III y de Luis XVI. Podríamos afirmar que fue un revolucionario tardío y quizá no total. Temía los desmanes que una revolución podía ocasionar, un recelo similar al que décadas más tarde tendrían las élites criollas de la América española, como bien está documentado. De este periodo data, por ejemplo, para poner algún ejemplo concreto de esta repercusión de estas figuras de George Washington y de Benjamin Franklin en España, aparte de lo ya dicho, entre la relación entre Franklin y Aranda, ¿no? Una relación que durante su estancia en París ha sido estudiada de manera muy profunda por la profesora Puigdemont. Así como la correspondencia entre el primero, entre Franklin y el infante don Gabriel de Borbón, hijo de Carlos III, uno de los hijos de Carlos III, apasionado de la cultura y de las artes. Franklin regaló, por ejemplo, al infante don Gabriel un instrumento musical de su invención realizado a base de copas de fino vidrio, momento al que ha dedicado una profunda investigación también la profesora Celia López Chávez, la faceta de inventor de este hombre de la Ilustración que fue Franklin. Don Gabriel, el infante don Gabriel, correspondió enviando al genio estadounidense un ejemplar dedicado de su traducción al castellano del original latino de la Conjuración de Catilina y de la Guerra de Yugurta, obras del autor latino Cayo Salustio Crispo.
Pero las relaciones de Franklin con los ilustrados españoles, que están ampliamente documentadas en los archivos de España, se ampliaron a otros personajes como el conde de Campomanes, a quien hizo miembro de la American Philosophical Society en 1786 como agradecimiento por haber sido a su vez promovido a la dignidad académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la que Campomanes era por entonces director. En el ámbito hispano, además, tuvo una amplia fortuna crítica el discurso de despedida pronunciado por George Washington al retirarse de la vida pública el 17 de septiembre de 1796, donde adquirió fama como consejero de los pueblos americanos del sur. Y ambos, Washington y Franklin, fueron aludidos continuamente entre el año 1815 y 1830 en la América insurgente por las virtudes públicas y privadas con las que fueron revestidos ambos personajes por sus admiradores. A través de Diego María Gardoqui, Carlos III envió como regalo de Estado a Washington un paño de la de Vicuña y 2 burros de Toledo que el presidente deseaba para poder introducir esta raza equina dentro de las existentes en Estados Unidos. Gardoqui, por su parte, le obsequió además a Washington con un Quijote en 4 tomos. Un buen ejemplo de esta admiración es el retrato de George Washington, como primer presidente de los Estados Unidos, que hizo Josep Perovani y que se conserva en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, una obra que fue encargada y regalada por Manuel Godoy por José de Jáudenes, embajador en Filadelfia. Finalizamos la intervención diciendo que fue Diego María de Gardoqui, hijo de don José de Gardoqui, fundador de la Casa Comercial Gardoqui, tan activa durante todo este proceso de la Guerra de Independencia estadounidense y que tanto facilitó bienes, pertrechos y apoyos de todo tipo a los insurgentes norteamericanos y por donde se canalizó una parte de la ayuda española a los colonos, a las 13 colonias. Pues bien, fue Diego María de Gardoqui que en el año 1785, sería enviado a la nueva nación como embajador, quien años más tarde realizaría ya un cálculo de la ayuda española a la causa independentista por petición de la propia corona española, cifrándola a Gardoqui en muy alta y fundamental para un desenlace que finalmente resultó exitoso para los colonos norteamericanos. Podemos concluir, tras todo lo expuesto, que dicha ayuda española a la causa de independencia de los Estados Unidos fue realmente fundamental a la hora del éxito de la Revolución Americana. Una ayuda logística de gran importancia, pero también económica y de suministros, proporcionados desde la península y desde las bases americanas, calculada por la profesora Calderón Cuadrado en aproximadamente 37 millones de reales y cuyo reembolso no fue abonado nunca en su totalidad, incluyéndose en esta cantidad la aportada por la Iglesia española, por ejemplo, la Archidiócesis de Toledo y la Diócesis de Málaga, siendo también bien conocida la acción contributiva del padre franciscano Fray Junípero Serra, a quien en este ciclo de conferencias también se le ha dedicado un espacio. Con motivo de la visita de Sus Majestades los Reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, a los Estados Unidos en el año 1976, año del bicentenario de la independencia, el entonces portavoz de la Casa Blanca recordó la aportación española a la independencia del país, algo necesario en tanto en cuanto en aquel país la aportación española continuaba y continúa sin ser lo suficientemente conocida, algo que no ocurre tanto en España. Una efeméride, la del año 1976, en la que además el Ministerio de Asuntos Exteriores español publicó en 11 volúmenes un catálogo titulado Documentos relativos a la independencia de Norteamérica existentes en archivos españoles. Estos 11 volúmenes realmente recogen una parte de esa documentación. Hay muchísima documentación sobre este acontecimiento histórico y sobre la participación española en este acontecimiento histórico en los archivos españoles. Continuando con ese reconocimiento oficial de los Estados Unidos, el 16 de diciembre, en una fecha más cercana, el 16 de diciembre de 2014, el presidente Barack Obama firmó una resolución conjunta del Congreso de Estados Unidos por la que se otorgaba a Bernardo de Gálvez, que hemos visto también la participación fundamental en el transcurso de la guerra, la nacionalidad honoraria. Tras la Revolución del año 1776, muchos españoles como Aranda, Marcos Marrero Valenzuela, José de Ábalos, Francisco de Saavedra, proclamaron en documentos públicos y privados su visión de los Estados Unidos como una amenaza para España, bien por ser un país difusor de ideas revolucionarias, bien por su potencial alianza con Gran Bretaña, bien también como potencia pujante y expansionista en el continente americano. También hubo percepciones positivas que vinieron de mano de un incipiente liberalismo español de finales del siglo XVIII que admiró, entre otros aspectos, su búsqueda y consecución de la libertad. Es un movimiento que, como expuso hace ya tiempo la profesora Carmen Iglesias, supuso una primera transición de la figura de súbditos a ciudadanos. La Revolución Americana marcaría el inicio del ciclo de las denominadas revoluciones atlánticas que finalizaría entre 1810 y 1825 con la independencia de la parte continental de la antigua América hispana.
en las que se dejaría sentir la influencia norteamericana en temas nodales como el del constitucionalismo de las nuevas naciones independientes y donde planeó el mito del modelo estadounidense como aliento de ideologías de corte democrático y de movimientos reformistas. Muchas gracias.